Hola, mi nombre es Rubén Sánchez, soy parte del equipo académico de el TODI 2021 y pues vengo con un taller sobre encuadres estratégicos. Primero, dos precisiones importantes para entender el taller y después cuatro partes principales para explicar un poco a qué me refiero con esto, ¿no? Lo primero es, cuando hablo de encuadres estratégicos, no digo hagan encuadres sesgados. Esto implica no sé, hablar o mentir sobre los contextos de la realidad. Creo que justamente la herramienta más poderosa que tiene cualquier equipo dentro de la sala es la verdad. Creo que justamente como nos basamos en cuestiones como el votante promedio informado como criterio de adjudicación, el hecho de utilizar mentiras es algo que repercute en contra de nosotros, es decir, nos pone en una peor posición dentro del debate. Utilizar la verdad o razonamientos que sean creíbles por un votante promedio informado implica que pues es más probable que mi caso sea relevante y que tenga probabilidad de que este juez o el panel se compren en la generalidad mi caso, ¿no? Dos, estas son estrategias, obviamente esto tiene que ver con el componente estratégico de cómo preparar encuadres, cómo desencuadrar, etcétera, etcétera. Esto no implica que estos son criterios mágicos y lo que van a hacer va a ser ganarte la ronda la siguiente vez que debatas, pero lo que sí es creo que te puede ayudar a tener un poco más de organización en, por ejemplo, tu prep time o, por ejemplo, tener una idea general de que de cómo poder abordar encuadres de manera más efectiva dentro de las rondas. Lo llamo estratégico porque creo que el encuadre es parte de la estrategia, es decir, cuando nosotros estamos encuadrando, necesitamos hacer el encuadre dentro de la estrategia para ganar el debate. No podemos encuadrar nada más porque es el contexto que más nos sonó o por X o Y razón, sino es porque este encuadre me va a hacer ganar o me acerca a ganar el debate. Por lo tanto, es un encuadre estratégico. Bajo esa lógica, nada más como un contexto y pues obviamente pues intentar responder qué es un encuadre, ¿no? Creo que un encuadre, por ejemplo, pues obviamente se basa en la segunda parte de un argumento, o como quieran verlo, si es la primera o la segunda parte, pero el argumento se divide en dos, ¿no? Es decir, en probar qué tan probable, valga la redundancia, es el argumento, pero también qué tan relevante para la sala es. Es decir, el encuadre se centra en esta segunda parte, que es la relevancia. Bajo esa lógica, creo que es importante entender que el encuadre es la contextualización que le damos a la argumentación, pero creo que justamente esta parte también es estratégica, no por mentir, sino porque necesito tener el contexto que más me favorezca, pero no solo el contexto que más me favorezca, sino el que sea lo más claro posible para poder ganar el debate en la sala, ¿no? Incluso podría utilizar yo encuadres de oposición que me convengan a mí o que sean probable que se utilicen en oposición para no tener una contestación clara de oposición sobre si el encuadre es cierto o es falso. Si yo lo sesgo mucho hacia mi lado, es probable que, por ejemplo, exista una situación en donde se den encuadres comparativos por parte de oposición, y esto no me beneficia en la generalidad, porque obviamente si me desencuadran, pues obviamente es probable que ya no mi caso no tenga tanta relevancia dentro de la sala, ¿no? Por lo tanto, estas primeras cuatro partes hacen referencia a uno, cómo se debería ver un prep time para alcanzar un encuadre que sea lo suficientemente estratégico dentro de la ronda. Dos, cuál es la diferencia entre encuadrar en altas y encuadrar en bajas. Tres, pues obviamente refutar encuadres o lo que se le denomina desencuadrar. Y bueno, la última parte que es como intentar hacer como una recapitulación de lo que se vio en este taller, ¿no? Entonces, preguntas para el prep time. Creo que un prep time que es estratégico, es decir, un prep time que intenta abordar de manera estratégica la moción, es decir, se basa en una estrategia que me acerca a ganar el debate, implica tener una organización clara, pero no solo eso, sino hacernos unas preguntas al inicio. Estas preguntas pueden ir en torno a, por ejemplo, cuáles son los clashes más importantes de este debate, cuáles son las métricas más probables que existan en el debate, qué métrica es la más importante a ganar en esta moción, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, pensar en el encuadre de oposición, es decir, el más intuitivo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo también el encuadre de oposición, por ejemplo, digamos en una moción de privacidad versus seguridad, y yo sé que tengo que contextualizar o caracterizar por qué la privacidad es lo más importante, pero también contextualizo pero también entiendo que la seguridad es importante, tal vez puedo encontrar un punto en común entre la seguridad y la privacidad
que me ayude a caracterizar por qué la privacidad es lo más importante y por qué las personas que valoran su seguridad tienden a valorar su privacidad, o por qué en este contexto específico se valoran ambas cosas si, por ejemplo, ganas en mi lado de la casa, ¿no? Bajo esa lógica, esto me permite construir un encuadre que sea lo más estratégico posible. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo un encuadre de oposición que intenta ir en contra del mío, si éste logra desencuadrarme, mis argumentos es probable que pierdan relevancia a lo largo del debate. Por lo tanto, tengo que intentar hacer un encuadre que uno me acerque más a la verdad, es decir, pero dos, que sea lo más relevante posible este debate. Creo que estas preguntas que acabo de dar probablemente hagan que sus prep times tengan un espacio al inicio que les permite generar la estrategia, es decir, yo tengo 5 métricas que acabo de encontrar en este debate, pero probablemente 4 de las 5 no sean las más relevantes, sino que o probablemente pueda justificar que la métrica de justicia es la más relevante. Entonces, mi argumentación va a por qué la justicia es lo más relevante en este debate y por lo tanto mis argumentos de justicia son los que ganan. Bajo esa lógica, por ejemplo, ya puedo contextualizar por qué, por ejemplo, la justicia le importa a las personas o por qué ciertas personas se ven en condiciones más injustas si esta moción llegase a pasar. Digamos que soy oposición, ¿no? Entonces, creo que encontrar esta estrategia me permite entonces ya generar un contexto que especifique el porqué de mis argumentos y entonces, por lo tanto, yo tengo un encuadre que sea lo más estratégico posible en la sala. De nuevo, recordando lo que dije al inicio del taller, mientras yo me acerque más a la verdad, o sea, más razonable mi encuadre, es probable que sea que los jueces lo valoren lo suficiente como para que exista algo como para que me den una mejor posición dentro de las salas y es que mis argumentos están bien desarrollados. Pero dos, creo que si, por ejemplo, yo encuentro un punto en común entre el encuadre de oposición, digamos que ambos queremos la justicia, pero la queremos por dos vías, creo que a argumentar desde el mejor escenario de oposición o contextualizar desde, por ejemplo, lo más relevante para oposición, hace que mi caso no solo no pierda relevancia en contra de las oposiciones, sino que probablemente utilicen mi mismo encuadre dándole relevancia a mi caso a la hora de, por ejemplo, intentar profundizar los de ellos. Bajo esa dinámica creo que es importante también pensar en qué es lo que va a hacer oposición, no solamente en qué voy a hacer yo con mi encuadre y cuál es mi estrategia para ganar, porque cuando yo pienso en clashes también tengo que pensar en cómo es que los argumentos chocan y al chocar las cosas, pues obviamente eso me permite tener una idea de a qué le tengo que ganar en la ronda y pues obviamente hacer algo que sea mucho más estratégico. Bajo esa dinámica vamos a encuadres en bajas. Creo que obviamente cuando estamos en bajas, pues ya no es necesario contextualizar el debate, ¿no? Es decir, como probablemente las altas han hecho un trabajo suficiente para contextualizar los debates en rondas importantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en términos de encuadre en bajas? Pues probablemente mi encuadre no vaya acerca de si la justicia es lo más importante, pero probablemente sí vaya a qué es lo que yo tengo que hacer para ganar este debate y por qué es lo más importante. Probablemente una baja gane un debate bajo tres criterios principales. Uno, encuadra o desencuadra a sus altas en otro tipo de métricas, es decir, prueban o analizan una métrica que es más importante, un clash más importante que no se abordó en altas y logran probar con suficiencia que esa era la parte más relevante del debate. Dos, resuelven un clash que ya existe en altas, es decir, como cierta situación en la cual, por ejemplo, el equipo A contra el equipo B, pues no logran resolver el punto del cambio climático o no logran resolver, por ejemplo, el punto sobre justicia. Bajo esa dinámica, pues entonces yo como baja encuadro mi caso en que ese es el clash más relevante y por lo tanto intento ganar. Tres, perdón, también es, por ejemplo, el criterio de necesidad. Cuando tu alta ha sido muy buena y ha explicado las cosas a profundidad, pero tal vez le faltan ciertos razonamientos o mecanismos que terminan de hacer su caso probable o razonable dentro de la sala. Por lo tanto, por ejemplo, esos mis encuadres tienen que ir no hacia el contexto específico, sino intentar hacer que lo que yo estoy intentando resolver o probar sobre lo que ya sucedió en altas o intentar separarme de lo que sucedió en altas, sea hacia donde mi encuadre esté dirigido. Por ejemplo, digamos que en altas no se ha resuelto el criterio de justicia, es decir, alta de oposición dice que la justicia es lo más importante, pero que las personas en condiciones de vulnerabilidad no reciben justicia. Alta de gobierno, por ejemplo, dice que
en su mundo la justicia sí es relevante y lo que más se alcanza en su lado de la casa es, por ejemplo, un principio redistributivo, tal vez no de reparación, pero sí de redistribución. Bajo esa lógica, ambas cámaras tienen un punto de justicia, pero ninguno me dice por qué la justicia se logra o se alcanza mejor de su lado. Yo lo que hago en bajas es decir, a ver, panel, creo que la justicia es lo más importante en este debate porque las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad sufren continuamente bajo los sistemas de opresión que existen en la realidad y esto implica que no pueden salir de ellos más que cuando existe un sistema o existe una institución que les permite poder quejarse ante el Estado y poder cambiar su situación de opresión. Bajo esta dinámica, por ejemplo, la justicia es lo más importante. Lo que voy a intentar hacer es resolver ese clash en altas que no se resuelve. Si yo resuelvo este clash, probablemente gane el debate por una razón específica y es que si la justicia es lo más importante y yo les pruebo por qué la ganamos, probablemente podamos ganar el debate. Noten como yo ya intenté construir un contexto específico, tal vez no sobre una moción específica en este caso, pero sí intenté construir un encuadre específico al clash que existe en altas y por lo tanto puedo generar un encuadre que me permita desglosar mi caso de manera estratégica y que todo esté dirigido hacia ese punto en particular. Así yo pongo todos, por decirlo de manera em, como más sencilla, yo literalmente pongo todo mi esfuerzo en ese clash en particular y entonces así es como intento ganar el debate. Lo mismo con los criterios incluso de necesidad. Es decir, noten que el argumento más importante de este debate es el que les trae alta de gobierno sobre el cambio climático. Yo lo que voy a hacer es explicar por qué el cambio climático es lo más importante, pero sobre todo porque ese punto que le falta a Alta es lo que necesita para probar su caso y por lo tanto nosotros ganamos. Sin este mecanismo, yo, Alta de gobierno, no podría ganar el debate. Bajo esa dinámica, creo que es mucho más sencillo que yo pueda estructurar mi caso alrededor de probar ese mecanismo, esa serie de mecanismos que terminan de hacer mi caso necesario para el caso de Alta y por lo tanto ganar el clash con mi alta si es el equipo que, por ejemplo, va ganando o es un equipo al que le necesito ganar para obtener puntos en la ronda. Por lo tanto, los encuadres en bajas tienden a ser más técnicos que contextuales. Entonces, es importante que sí, obviamente se utiliza contexto porque yo necesito explicar por qué la justicia es lo más importante o por qué el cambio climático es lo más importante. Si Altas ya explicó que, por ejemplo, el cambio climático es muy relevante, pero nunca se resuelve el clash, pues termina siendo importante terminar de explicar por qué es lo más importante, porque si yo solamente entro y resuelvo el clash, pero no le explico al juez por qué es a lo que más tiene que prestar atención, entonces es probable que, por ejemplo, mi extensión no suene tan persuasiva o tan relevante dentro de la sala. Por lo tanto, los encuadres en bajas tienden a ser más técnicos y estratégicos para poder como resolver problemas o terminar de argumentar ciertas cuestiones que vienen en altas para ganar el debate. Ya cuando yo hago, por ejemplo, desencuadres, ya vamos a la siguiente sección, ¿no? Y es cuando yo refuto o hago desencuadres, es decir, me separo de esta lógica, ¿no? Primero creo que pues tengo que hablar de por qué es lo más importante, dos, por qué probarlo del otro lado no es importante, o tres, por qué probarlo de mi alta no es tan relevante como lo mío. Esto implica dos cuestiones, es refutar y ponderar. Creo que cuando yo intento hacer ponderaciones, sobre todo con mi cámara alta, lo que tengo que explicar es por qué mi cámara alta falla en ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, no es refutarles, pero sí es decirles, a ver, el contexto de mi alta es muy cerrado, es muy marginal, por lo tanto yo voy a hablar de una situación más general. O el contexto de mi alta es muy general y los grupos más importantes de este debate son las poblaciones vulnerables. Yo estoy intentando hacer como un cambio de encuadre, un reencuadre de lo que trae la alta, o, por ejemplo, desencuadrarlos y decir es que esto no es lo suficientemente importante dentro del debate, lo que incluso si es cierto, no es lo más importante, yo les voy a traer lo más importante. Pero aquí yo tengo que ponderar, es decir, ¿por qué es más importante lo mío que lo de ellos? Entonces yo tengo que encontrar, por ejemplo, incluso puntos en común entre los encuadres y decir, a ver, ellos intentan defender la justicia, pero noten cómo la justicia necesita de la reparación para poder ser efectiva. Entonces,
sí la justicia es importante como una situación abstracta, pero en donde impacta, por ejemplo, la justicia es en la reparación a las víctimas de los crímenes que han sido cometidos en contra de ellas, o por ejemplo, la capacidad de poder sanar a largo plazo en situaciones post-conflicto. Por lo tanto, la reparación es el mecanismo necesario para poder entender que la justicia es importante. Entonces, yo ahí lo que estoy haciendo es decir, como si lo de la alta importa, pero no importa tanto como lo mío, ¿no? Bajo esa lógica, creo que hay como, pues esa es la parte como ponderativa con las altas, pero creo que, por ejemplo, cuando hablamos de refutar encuadres o desencuadrar, pues estamos hablando obviamente de dos encuadres que existen dentro de la realidad del debate, ¿no? Por lo tanto, para poder entender cómo refutar o tener preguntas en nuestra cabeza que nos ayuden a acercarnos a una refutación que sea lo suficientemente efectiva, creo que existen estas tres preguntas, ¿no? Uno, porque el actor de tal equipo de oposición no es lo más importante. Dos, porque la realidad de tal equipo en oposición o de alta no es contextual y no generalizable, es decir, como existen cosas muy específicas, pero no es lo más generalizable al impacto mundial. Por ejemplo, cuando estamos hablando de emociones en países en vías de desarrollo y la alta habla de contextos latinoamericanos específicos, pero yo tengo información sobre cómo esto funciona de diferente manera en países asiáticos en vías de desarrollo o en países africanos en vías de desarrollo, pues entonces tengo la capacidad de, por ejemplo, decir, es que existen cuestiones más generalizables y pues esta moción habla de un contexto más general, no un contexto tan específico. O cuando estamos hablando de emociones generales de democracias, pero la alta lo contextualiza o lo caracteriza específicamente a tres o cuatro países y yo lo que hago es intentar explicar a profundidad por qué las democracias en la generalidad tienen esto, como todo ese tipo de situaciones permiten que yo haga descontextualizaciones, pero bueno, en este caso desencuadres, ¿no? Y el último es porque existe una malinterpretación o mal razonamiento de lo que sucede en la realidad. Esto pues obviamente en la generalidad pasa cuando pues un equipo presenta cuestiones que salen de la realidad, pero creo que también pues la realidad es subjetiva, es decir, como existen interpretaciones de la realidad y por eso existen personas que son de políticos de izquierda y por eso existen personas que son políticos de derecha. Ninguno de los dos tiene la completa razón, pero pues sí existen visiones y perspectivas de la realidad que son importantes de abordar. Por eso, pues igual como sucedería en el ámbito político, en el ámbito de debate sucede algo similar y es yo tengo que decir por qué mi realidad es más importante o por qué la realidad que yo estoy presentando es la más cercana a lo que realmente es, ¿no? Por eso, cuando hay malinterpretaciones de la realidad, por ejemplo, un debate muy claro que podría ser, no sé, Kim Jong-un está loco o es una persona que, pues obviamente tiene problemas con el poder, pues creo que, o es una persona poco razonable, creo que lo que termina sucediendo es que alguien podría decir, no, es una persona muy estratégica. Y esto implica que es una persona no que esté loca de poder, sino que pues bajo su situación de dinastía, etcétera, pues ha generado una capacidad de obtener poder y de ser estratégico a la hora de utilizarlo. No está construyendo un misil o un arma nuclear para poder destruir a todo el planeta, sino para obtener un poder dentro de la capacidad de negociación, ¿no? Entonces, estas son dos realidades o perspectivas diferentes sobre Kim Jong-un como jefe de Estado en Corea del Norte. Lo que implica es, unos lo interpretan como una persona poco razonable y otros como una persona estratégica. Yo tengo que, por ejemplo, probar porque es más probable que sea una persona estratégica que sea una persona poco razonable. Entonces me voy por esas dos vías y tengo que intentar como destruir ese punto de análisis que hace que mi interpretación sea la mejor interpretación de la realidad. Por eso como qué malinterpretaciones de la realidad existen en el otro encuadre, pues es algo que me puede ayudar a deconstruir. Lo último de este de este taller es pues intentar como hacer un redondeo pequeño, ¿no? Y es, creo que lo más importante es que yo no puedo hacer encuadres que sean extremadamente sesgados. Creo que cuando yo hago encuadres extremadamente sesgados es poco probable que una persona jueza se compre este tipo de encuadres porque van más hacia mi lado y por lo tanto hacen el debate menos posible de suceder. El mejor debate es donde estamos en un punto medio, en donde ambos jugamos en un mismo encuadre, pero esto a veces no pasa
Entonces, pues obviamente existen los encuadres competitivos, pero encontrar ese punto medio hace que tu caso tenga la suficiente relevancia, pero que también sea lo suficientemente comparativo o, por ejemplo, que las oposiciones se vean obligadas a jugar en tu escenario y por lo tanto tu caso gane relevancia ante las otras cámaras del debate. Dos, cuando yo uso el encuadre de oposición a mi favor, es decir, estamos hablando los dos de justicia, pero digo, aunque oposición les va a decir que la reparación es lo más importante, creo que aunque la reparación es importante, la reparación depende de X, Y, Z para poder suceder, y creo que ya cuando yo traigo incluso mi encuadre con un blindaje del encuadre de oposición, tengo mucho mayor capacidad de poder lograr ganar el debate porque ya viene como blindado de lo que pueda intentar desencuadrar la oposición. Y lo último, pues creo que es intentar acercarse lo más posible a la realidad que es más persuasiva, es decir, mientras más real sea mi encuadre, es decir, mientras más real sea mi contexto o más cercano a las personas sea mi contexto, es más probable que pues que se ponga en duda, sea más difícil. Creo que lo peor que nos puede pasar en un debate es que nos desencuadren y que nos quiten de la capacidad de generar relevancia o que en nuestro caso tenga relevancia dentro del debate. Por lo tanto, yo tengo que tener una estrategia, y es por eso que se llama encuadres estratégicos, para poder aproximarme al mejor encuadre posible para el debate, no al mejor encuadre posible para mí, como alta de gobierno o alta de oposición. Por eso es que mientras yo más me acerque a la realidad objetiva y pueda argumentar desde esa realidad objetiva, es más probable que gane el debate. Y pues cualquier cosa que quieran discutir o debatir sobre este taller, pues estoy abierto a cualquier posibilidad. Y pues nos vemos en el TOEI 2020.